El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Tuvimos que volar, teníamos las alas rotas, la vida se quebró. ¿Quién cuenta nuestra historia de dolor? ¿Quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de nuevo. Yo soy un afrocolombiano desplazado, una víctima del conflicto, un desterrado de mi tierra. Salí de mi comunidad huyendo, luego me tocó cruzar la frontera, pero sigo siendo un desplazado más en Colombia. Y en Estados Unidos sigo siendo un inmigrante más que tiene unas condiciones como asilado político. Aquí en este río Potoma me trae muchos recuerdos del río Atrato, que es muy parecido en su caudal de agua, pero también en lo ancho del río, al río Atrato. El río me trae bastantes recuerdos, pero al mismo tiempo unos recuerdos encontrados con nostalgia. Un poco así se ve el atardecer del río, como se ve el sol aquí, en las horas de la tarde. Pero también el sol al amanecer es muy lindo y mostraba un poco, digamos, como es amanecer en el Pacífico. Yo soy Marino Córdoba, soy el representante legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, y miembro del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Es una coalición de organizaciones afrocolombianas y sectores afro que buscan abrir espacios en la mesa de negociaciones de La Habana para ser incluidos. En mis estudios, en mi fase de estudio, teníamos muchos problemas. Es decir, a mí me tocaba estudiar, salir de la casa donde vivíamos como a 2 horas caminando todos los días por caminos de barro para llegar a la escuela, y lo mismo de regreso. Mi papá y mi mamá son de la zona rural, campesinos. Entonces mi papá y la comunidad siempre estaban reunidos planeando cómo mejorar el servicio de la comunidad. Inclusive los maestros eran pagados por ellos mismos. Mi papá, cuando iba a esas reuniones y yo estaba por ahí, siempre me invitaba para que yo tomara nota. Entonces, desde ese proceso empecé a involucrarme, o desde esa época muy pequeña empecé a involucrarme con lo que era la comunidad. Entonces tuve la oportunidad de, digamos, estudiar, y el alcalde me nombró inspector de policía. Entonces me dieron la responsabilidad de toda esa comunidad, de ser el jefe, de ser la autoridad, el representante del alcalde.
Yo recuerdo que tenía ¿cuánto? Yo tenía tal vez 14, 15 años, era un sardino, muy joven. En ese entonces, cuando empezamos en Río Sucio en todo ese activismo, íbamos a Quibdó, por ejemplo, la capital del Chocó. Río Sucio estaba localizada o estaba categorizada como zona roja en el país, es decir, que era influenciada por la guerrilla. Entonces, todo tipo de acciones de activismo, de reivindicación de derechos, se asociaba a la guerrilla. Y lo que estuviera asociado con la guerrilla era muerte, era desaparición, era malo en el país. Entonces, nosotros cargábamos con el estigma de ser guerrilleros, de ser guerrillero. Por todo lo que te digo, entonces luchar para que la empresa de sus ganancias invirtiera en la zona era una posición guerrillera. Luchar para que la empresa limpiara los ríos era una posición guerrillera. Y así se vendía a nivel nacional. Entonces muchos líderes de ahí fueron desaparecidos o asesinados. El 20 de diciembre de 1996, cuando se da la operación Génesis, la llegada de paramilitares 5 de la mañana a Río Sucio, varias lanchas de hombres armados pertenecientes a los grupos paramilitares llegaron por el río Atrato, desembarcaron en Río Sucio y a partir de ahí cambió la historia de ese pueblo. La operación Génesis entonces fue realmente, más allá de la situación de olvido, falta de Estado, la presencia de Estado en Río Sucio, se constituyó en el hecho, diría, más grave que ha afectado a esta población y que a mí personalmente me afectó. A partir de entonces salí de Río Sucio. Realmente a la suerte, a lo que pudiera pasar. Había un policía, era el puerto de vigía, y inmediatamente me vio, me llamó y me dice: Marino, usted es muy de buena. Y yo le digo: ¿por qué? Me imaginé que tenía conocimiento de dónde venía. Pero me dice: no, mire, aquí en estas escaleras había un señor y ha estado aquí hace días esperándolo que usted pase. Porque él tenía conocimiento que usted siempre subía y bajaba por el río. Y estuvo aquí sentado y no hace mucho se retiró de aquí. Y le digo: ¿y quién es el señor? Me dice: un paramilitar esperándolo que usted subiera. Pero en mi huida, cuando estoy en la zona rural, que algunas personas vinieron a decirme: Marino, tú no tienes problema, que te puede ir a Río Sucio, pero el único compromiso es que tienes que trabajar con ellos. Entonces yo le digo a una de las personas que me dijo esto, le dije: oye, pero yo jamás he cogido un arma para matar a mi gente. Y soy un convencido de la lucha por justicia. Sigo trabajando por justicia. Nunca tuve vocación por las armas. Porque además en la zona también estaba la guerrilla, ¿cierto? Entonces, salir de esa zona era difícil si primero no se pedía un permiso a la guerrilla para poder salir.
Mire, yo soy un líder comunitario, soy el representante de una organización aquí. Entonces necesito salir. Y me dejaron salir sin ningún tipo de dificultades. En febrero, una amiga del proceso que vivía en Tumaco me dice: Marino, usted no puede estar acá. Usted debe salir de acá. Y hay que sacarlo de acá como sea. Y ella se vino nuevamente a Quibdó, consiguió un pasaje aéreo. Yo salí de Monguidó al río a Quibdó, tomé el avión a Bogotá. En la época que llego a Bogotá, 1997, febrero de 1997, llego a esta ciudad donde había dicho que jamás nunca llegaría a vivir por el frío, y soy recibido primero por un amigo y posterior por la que en ese entonces era congresista de la República, Zulia Mena García, quien me alojó en su casa durante, digamos, un tiempo suficiente, y posterior estuve con ella trabajando aquí, en el Capitolio. En lo personal, tenía, digamos, una situación porque salía de mi comunidad, salía del Chocó y llegaba a Bogotá solo, sin familia. Mi familia atrás, pero también el impacto de llegar a una ciudad con una situación como la que venía, y era la situación del conflicto, huyendo. No sabía prácticamente qué hacer, poca comunicación con mi familia. Mi trabajo desde el Congreso, en ese entonces con la congresista Zulia Mena, fue apoyar o tratar de identificar las familias que llegaban a Bogotá en situación de desplazamiento y se ubicaban en barrios como Ciudad Bolívar, el 20 de julio, especialmente en el 20 de julio. Pero ha cambiado bastante, ya no me acuerdo mucho, ¿no? 97, 2007, 18 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que aquí estamos llegando ahora a la iglesia del 20 de julio, sí. ¿Usted era el dueño o no? Yo soy el dueño. ¿Sí? ¿Y se acuerda de mí, no? Pablo Ramírez, ¿estoy yo aquí? Se la renté. Si usted era el dueño, yo se la renté. Yo no me acuerdo tampoco bien de su cara. Entonces, este lugar nos sirvió mucho en esa época para poder concentrar a la gente. Era más un tema político, pero el tema aquí era traer a la gente y hablar de sus derechos, del comportamiento. En esa época había muchos problemas acá, por supuesto. Y mi trabajo era cómo orientar a la gente que no se metiera tanto en problemas, pero que se concentrara a trabajar, que entendieran sus derechos. Sí, porque tenía mucho y así, de Pacífico y de Chocó. Por eso, sí. Entonces hacíamos ese tipo de reuniones políticas con ellos acá. Yo traía... ¿Estás en el Congreso otra vez? No, yo ahora vivo en Estados Unidos. Una de las cosas importantes de resaltar en esa época acá era que estas casas, la gran mayoría tenían así avisos como estos, donde decía se renta apartamento. Pero cuando la gente negra iba a rentar digamos, las habitaciones, le decían no, ya eso ya está rentado, simplemente por ser negro. Lo que pasa es que la cultura de la gente negra es, digamos, es alegría, es ambiente.
y le gusta mucho la música. Entonces aquí hay una situación de que la gente no le gusta mucho el ruido, no le gusta mucho ese, digamos, a bullerengue, y por esa razón no se le rentaba mucho a la gente. Ya en el año 2000 me bajé a vivir más abajo. Estuve por allá en otro barrio que se llama Bello Horizonte, aquí enseguida. Entonces de ahí me movilizaba como permanentemente hacia los otros barrios para poder hacer el trabajo de identificación, de información, de invitar a la gente, digamos, a conocer sus derechos como víctimas, pero también a ser parte de la organización que ya habíamos constituido para ese entonces. En esas caminatas en Ciudad Bolívar tuve, digamos, 2 atentados. El primero fue un momento cuando andaba con uno de los compañeros de la organización y veníamos de visitar una familia y íbamos para la casa donde él vivía, porque al día siguiente teníamos una reunión. Entonces nos estábamos preparando para esa reunión. Entonces mientras caminábamos, como una subida así, igual como esta, subiendo la loma, detrás de nosotros viene un carro, y ese carro, cuando llegó cerca a nosotros nos paramos y facilitamos el paso. Iban unos señores en él. El señor que iba en la silla de atrás de pasajero, al lado donde estaba yo, abrió la ventana y sacó un revólver y hizo unos tiros. Realmente, cuando yo vi que sacó el revólver, salimos corriendo. Nosotros corrimos hacia allá y luego regresamos por el otro lado, por la misma calle, porque no había forma como salir por la otra. Bajamos así, yo corrí y más adelante había un tanque grande, creo que era de basura, que estaba afuera. Estaba un poco ya, digamos, oscureciendo, y me escondí detrás del tanque. El otro compañero sí logró dar la vuelta y venir, y luego me ubicó, ¿no? Entonces él viene y me pregunta: Marino, ¿estás bien? ¿Estás herido? Y yo le digo, empiezo a tocarme y no, estoy bien, creo que estoy bien. El segundo atentado tuvo lugar igualmente en Ciudad Bolívar. Más o menos 7 de la noche, caminaba con un compañero. Vamos caminando, a esa hora había mucha gente en la calle, ¿no? Y mientras nosotros caminábamos, oigo atrás un tiro, que sonó un tiro, ¡pam! Y de pronto sentí el dolor en la pierna. Entonces le digo al compañero, uy, me hirieron. Mira, aquí está la señal del impacto de bala. Pero afortunadamente la bala salió. Entonces mientras estábamos así, pasó un taxi. Y el compañero cogió el taxi, paró el taxi y le dice que por favor nos llevara al hospital. Nos movilizamos al hospital de Macy en ese entonces. Ahí me hicieron una curación y luego me dieron de alta inmediatamente. Eso permitió que no volviera más a ese sector. Fueron 2 atentados muy, digamos, como de un mes y después al otro mes. Frente a esa situación y ya con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue donde algunos congresistas pidieron, congresistas de Estados Unidos pidieron a la Embajada de Estados Unidos en Colombia ver cómo me prestaban un poco de asistencia. En ese entonces me reuní con una oficial en la embajada y la oficial me dijo, después de conocer el caso, de hacer algunas consultas sobre la situación, me dice: si usted no se va del país, lo van a matar. Y opté por quedarme silencio, por callar, por no hablar en público sobre el tema.
Y vine a hablar del tema en el 2001, públicamente. Lo hice por primera vez aquí en Estados Unidos. Vine por primera vez por invitación de una organización, Witness for Peace, Acción Permanente por la Paz, que me invitó a unas conferencias acá. Colombia es un país. So Colombia is located in South America and has a total population of 40 million people. Empecé a contar lo que había pasado en Río Sucio, lo que me había pasado a mí, cómo había sucedido. Las primeras charlas que empecé a dar en ese sentido, contar ese relato, eran difíciles, no las podía en vez de terminar. Había días que daba 5 charlas, 5 conversaciones en lugares diferentes. Había que viajar de un lado a otro, había que llevar comida, sándwich, en el carro para ir comiendo y llegar a hablar. Yo tenía una meta y lo que yo pensaba era que no iba a venir más a Estados Unidos. Y tenía que contar mi historia, no para que la gente fuera, digamos, tuviera compasión conmigo, pero para que la gente entendiera que dentro de lo que lo que estaba pasando en Colombia, gran parte de eso Estados Unidos tenía responsabilidad a través del Plan Colombia. La ayuda militar que se le daba a brigadas del ejército y que éstas tenían un vínculo directo con el paramilitarismo estaban causando situaciones como la que había pasado en mi pueblo. Normalmente una presentación mía se basaba en contar mi historia personal y yo les contaba a ellos gráficamente, escribía en un tablero. Mi pueblo, Río Sucio, está ubicado a orillas de un... Diciendo, este es mi pueblo, esta es la situación, esto fue lo que pasó. Volví a Colombia. Voy caminando, llegando a la oficina, vienen detrás mío una patrulla de policía y me para. Es muy curioso, en medio de tanta gente que se mueve en la calle me paran a mí. Bueno, normal que paren a uno, me piden documentos, se los muestro, me quitan los documentos y luego me dicen que los acompaña una patrulla que tenían sobre la 7ª con 19 y yo les digo que ¿por qué? Me dicen no, que necesitan verificar mi información. Muy curioso. El edificio tenía un vigilante. El vigilante informó en la oficina a los compañeros que estaban ahí. Afortunadamente los compañeros cuando llegaron empezaron a llamar y empezaron a moverse y a hacer bulla y la policía me soltó. No había razón para que me detuvieran. Tengo documentos, entonces no entiendo por qué. Bajo el pretexto de hacer una verificación de mi información y esto. Me soltaron. Ya ese caso sí me alarmó a mí. Y digamos que ya había estado en la embajada, ya la embajada me había advertido de esta misma situación de riesgo. Entonces ahí sí ya llamé a Estados Unidos y les dije al asistente del congresista John Conyer, le dije, esto sí está serio. Me acaba de pasar esto y ahí sí ya no lo creo. Y ahí mismo me dijo, bueno, vaya a la embajada. Llamaron a la embajada, se hablaron con la oficial inmediatamente tramitó mi visa, me dijo, ¿quiere ir con su familia? ¿Quiere irse solo? Le dije, yo no conozco a nadie en Estados Unidos, me voy solo. Yo dejo mi familia. Me vine solo. Decir que al día siguiente, ese mismo día tenía la visa y al día siguiente estaba viajando. Y llegué a Estados Unidos. Los primeros años en Estados Unidos fueron muy difíciles para mí, porque
Uno, el idioma. No podía básicamente hablar con la gente como yo quería, acercarme a ellos, hablarles. Había esa barrera, siempre había que buscar un traductor que hiciera digamos, el proceso de la traducción. Pero estar lejos sin ver a mi familia, a mis hijos, era lo más difícil para mí. Vivía en la casa de una señora que era la asistente del congresista John Conyers. Me dio hospedaje en su casa esa señora. Y ella trataba siempre de animarme mucho. Yo vivía prácticamente encerrado, casi no salía. Muy poco comía los primeros tiempos, los primeros meses. Ella era muy amable, siempre me invitaba a comer, me invitaba a que habláramos y que le contara. Siempre tratando de meterme, digamos, conversaciones para hacerme sentir un poco mejor. Cuando ya me vengo y me ubico acá, dediqué mucho tiempo como a estudiar. Entonces estudiaba, pero al mismo tiempo trabajaba. Mi trabajo básicamente era dar conferencias. Yo viajé desde el año 2002 hasta el año 2006 dando conferencias. Ese era mi trabajo principal. Marina Cordova was born and raised in Rio Sucio, in the department of Choco, Colombia. Básicamente ese eran mis ingresos. Cuando ya llega mi familia en el año 2004, ya entonces empecé a buscar un trabajo más estable. Y entonces estuve trabajando en varios lugares. Entonces tuve que trabajar aquí en un restaurante lavando plato, en la cocina lavando plato. Luego de ahí me fui a trabajar en un hotel como bellman, de portero, recibir las maletas, ubicar al huésped en su habitación, parquear carros. Y eso lo combinaba con la atención a mi familia, apoyo a mi familia, pero también con el estudio. Siempre estuve estudiando para aprender el inglés. Yo tengo varios hijos. Mis hijos mayores, ellos tienen... Su mamá, me separé con ella cuando vivía y trabajaba en Urabá por la situación que me sucedió allá. Mis otros hijos han nacido, digamos, bajo unas circunstancias también de inestabilidad, de procesos donde he tenido que huir de un lado hacia el otro para salvar mi vida, pero he tenido que romper mis relaciones. Sí, cualquiera que me conoce mi historia podría decir, Marino tiene varios hijos, pero ¿cómo es esa relación? Si puede ser una persona inestable. Realmente inestable ha sido mi vida. Juan con Cristian, bien. ¿Sí? Estamos cuidando la casa. Que Están- haga sus tareas. ¿Ah, sí? ¿verdad que Oh, sí? wow, eso sí está bien, me gusta. Pero él es muy juicioso en eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, Bueno conocerte. mucho gusto igualmente. Ya. ¿Para dónde van? Ahí para la casa. Sí. Ok, mucho gusto. ¿Qué pasa? Buenas ¿Y tardes. quieren que los lleve ahí o qué? No, pero no cabemos. El papá del... Ah, bueno. Mucho gusto, que estén muy bien. Sí, hermano. Ah, ok, sí, hermano. Hola, Licecita, ¿puedes bajar, mi amor? Baja por detrás, que te voy a parquear atrás. Ok, ya voy. Ok, listo pues, chao. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, tienes un nuevo look. ¿Sí? Ok. Cuando estoy con mis hijos me siento bien. De alguna manera estoy devolviendo, si se puede decir así, creo que eso nunca se da. Un tiempo que nunca he pasado con ellos, casi, digamos, en los últimos 3, 4 años he estado más dedicado al trabajo y en Colombia. Y ellos han estado aquí en Estados Unidos, digamos, un poco solos.
solo comunicaciones telefónicas o mensajes. Entonces venir aquí y pasar tiempo con ellos es algo muy agradable. Quieren ir a Colombia, entonces tengo ese compromiso de poder conseguir. Sí, tengo que conseguir los tiquetes para que ellos vayan, pero hay que comprarlos con tiempo. A ver si para diciembre, no sé. You'll get to better your Spanish. Sí, necesita mejorar su español allá. Okay. Después de ahí, que ya tenía un poco de, digamos, de conocimiento del inglés, me fui a trabajar con una organización que ayudan a los inmigrantes aquí. Y entonces me dieron la posición de Senior Organizer, de organizador principal o supervisor. Lo que yo diría es que si se puede hacer ahora, mejor mandar una nota a los miembros del CBT explicando que va a estar. Uno puede tomar la historia del 2002 al 2015 y hay unos resultados muy positivos en términos de lo que ha sido, digamos, tanto la incidencia en Estados Unidos, desde Colombia hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia Colombia, del sector civil, de la sociedad civil, para poder hacer unos cambios o lograr unos cambios significativos como los que hoy se han dado. La Casa Blanca se constituye en un símbolo muy importante, no solamente para el mundo, sino para la lucha y la reivindicación de derechos desde Estados Unidos hacia Colombia. Aquí logramos hacer varias protestas que tenían que ver con, digamos, el no al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Uno de los hechos importantes que hicimos en esta área, al frente de la Casa Blanca, fue una gran demostración en la calle principal, donde un grupo de jóvenes activistas con cadenas se amarraron las manos y bloquearon la calle completamente. Eso paralizó el tráfico y en ese entonces ocurría una reunión entre el presidente Obama y el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Uribe quería que se pasara el Tratado de Libre Comercio tal como estaba. Y la presión de algunos congresistas en el Senado, en el Congreso, permitió que no se hiciera bajo esas condiciones, sino que hubieran unos condicionamientos que garantizaran los derechos laborales, derechos humanos, y que se verificaran algunas situaciones en terrenos frente a esa situación. Otro hecho importante aquí fue que logramos, yo diría, hacerle varias protestas directamente al presidente Uribe. Una de esas protestas donde lo confrontamos en la calle. Señor Uribe, yo contesto a cada uno. Usted ha dejado a nuestro pueblo, son nuestros padres muertos. Este es mi padre. Mis hermanos le dispararon y ahorita mi familia sufre por la muerte que usted está llevando a nuestro país. Usted va a cargar con miles de almas muertas a nuestra gente negra e indígenas. Yo tenía muchos argumentos para decirle al gobernador y presidente de que él había sido responsable de la desgracia o de la incursión paramilitar a mi pueblo. Y de hecho lo confronté y le dije eso. Uribe me dijo a mí que sí, la acción de Río Sucio era justificable porque había guerrillas. Creo que escribir al reverendo Martin Luther King es un reto muy grande. Desde afuera de los Estados Unidos, de donde él dio su lucha por los derechos civiles, donde tuvo que enfrentar o liderar muchas luchas. Desde el sueño de esperanza, como lo dice en su estatua, desde la montaña
de desesperación a las montañas de esperanza, hoy en Colombia nosotros los afrocolombianos soñamos que podemos también avanzar en esa dirección. Yo tomé la decisión de volver a Colombia en el año 2012. Fue una decisión muy personal, en contra de la voluntad de mi familia, de las personas que conocen mi situación de riesgo en Colombia, de muchos amigos que me consideraron un loco en todo el sentido de la palabra. Tú dejas todas unas comodidades de tranquilidad, dejas un trabajo donde estabas bien, dejas mi familia, lo más importante, mis hijos aún pequeños, y me voy a Colombia. Yo me voy a Colombia impulsado básicamente por una razón. A mí me pareció muy noble la propuesta o el trabajo del presidente Juan Manuel Santos, por un lado de reconocer que en Colombia hay víctimas, pero por el otro lado reconocer que hay un conflicto y trabajar para darle salida a ese conflicto que por más de 50 años nos ha afectado a todos los colombianos de alguna manera. Y no podía ser menos que quedarme tranquilo aquí en Estados Unidos y no hacer mi aporte desde mi comunidad. Y me voy a Colombia para apoyar en eso. Bueno, ahora vamos a visitar a un pariente, un sobrino afrocolombiano que acaba de llegar de Colombia a Estados Unidos, a Washington, y vamos a tratar de hablar con él un poco cómo ha sido su experiencia en DC, en Estados Unidos. Joven, mucho gusto, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Pláceme saludarlo. Bueno, gracias, igual. ¿Qué más? Me alegra aquí de verlo nuevamente. Aquí, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo va la gente aquí? Bien. Yo soy una de las personas que de vez en cuando hablo con él y le digo que no es buena idea porque los móviles en Colombia se siguen presentando. En cualquier momento no puede ser atacado o pueden tratar de quitarle la vida como han estado haciéndolo por largos años. Porque ahorita estamos hablando y yo decía, han cambiado los años, han cambiado las fechas, cambian los actores, es FARC, es ELN, son paramilitares o son bandas criminales, o como vimos algunos miembros de fuerzas públicas o del Estado que, como dicen por ahí, manzanas, que se dañan y se ponen a colaborar con estos grupos, pero siguen todavía las acciones atacando a las minorías que son las que están desamparadas en estos momentos. No, por supuesto que tiene razón porque en Colombia no hay garantías para ejercer el trabajo que uno hace. Y cuando hay unos antecedentes que son graves, como en el caso mío, varios atentados, persecuciones de atentados contra mi vida, no es fácil y por supuesto que mi familia no lo quiere. Cuando yo llego de Bogotá a Quibdó, mi mamá no acepta que permanezca mucho tiempo en Quibdó por la situación de seguridad.
estando aquí me ha permitido un poco varias cosas. Uno, se requiere tener un esquema de seguridad que es digamos, el que tengo en el momento. La tranquilidad no se ve, es decir, cuando uno compara estando aquí y estando en Estados Unidos, totalmente diferente. Uno anda en la calle sin ningún tipo de dificultades. Acá siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener digamos, la protección, el esquema de seguridad para poder andar. Pero no sé, yo creo que esos son los riesgos que uno toma cuando uno quiere avanzar, cuando se quiere avanzar y se quiere construir propuestas en el país. Yo tengo mi familia en Estados Unidos, ¿cierto? Y tengo de alguna manera buenas relaciones de trabajo. Yo estoy aquí, voy a Estados Unidos a hacer el trabajo de incidencia política. Sigo siendo un exiliado, por supuesto, que es lo que, digamos, el estatus que obtuve en los últimos 10 años en Estados Unidos. Durante los 10 años no pude venir al país. Después de que cambió mi estatus, entonces decidí volver. ¿Ya? Entonces, es, digamos, el puente, el trabajo. Es una situación de dos mundos. Pero hay una cosa que es importante. Hago esto porque tengo las dos nacionalidades, colombiana y americana, Estados Unidos, digamos norteamericana. Entonces, eso me permite moverme sin ningún tipo de dificultades. Y lo hago con el mejor sentido, digamos, con el mejor sentido, con la mayor responsabilidad como ciudadanos de ambos países. Mi compromiso con Estados Unidos es ver cómo desde Estados Unidos se brinda apoyo a la gente de Colombia que necesita. Me cruzo en esos dos mundos para hacer lo que debe hacer un ciudadano de bien. Vivo en los dos mundos constantemente. El proceso de negociaciones en La Habana va avanzando de manera acelerada y lo que estamos pidiendo es que haya en la mesa de negociaciones de La Habana haya participación de los grupos étnicos para que puedan plantear sus propuestas y queden recogidos en los acuerdos. Entonces, claro, llegar ustedes, el congresista, y escuchar a toda esta gente era como lo clave, pero también que vieran a la comunidad negra movilizada. La jornada de hoy es una jornada larga. Son varias reuniones. Vamos a ir al edificio del AFL-CIO a reunirnos con la coalición de sindicalistas negros para coordinar lo que sería la delegación a Colombia de sindicalistas y congresistas. Hudson, SEIU Executive Vice President. Do something about the peace process right now that is being, developing between the Colombian government and the guerrillas, and they don't include the Afro-Colombian proposals on the table. In order to push to have a table, a seat on the table in the Havana, the only way for us to do that or to achieve that is if there is some kind of pressure from the U.S. to the parties in the table, because they don't pay attention to us. They don't care about the Afro-Colombian situation, but they care about you. They pay attention what you say, what you are doing. We bring the congressmen and you all together. We come to Colombia. That delegation will make a big impact in Colombia in favor of the Afro-Colombian situation.
thank you, Congressman Han Johnson, for you accept to come with us to Colombia. Right now there is a peace process going on between the Colombian government and the guerrilla. But what we don't see in that negotiation is the Afro-Colombian being part of. The Afro-Colombian, like historically has happened, is being left off. And we are trying to push right now the Colombian government to include the Afro-Colombian perspective proposals. We want to achieve a peace process where it lasts. It's going to be inclusive. We don't want to have a peace process that is going to fail in about a few years, because most of the civil society is not going to be part of this. See you. All right. See you in Colombia. All right, thank you. Yo creo que el trabajo en Estados Unidos desde el año 2002 al 2012, cuando yo decidí volver a Colombia, tuvo unos resultados muy positivos, visibles, que me siento orgulloso. Y no te puedo decir que lo hice yo, pero hice parte de un conjunto de personas y organizaciones que trabajamos en ese sentido, tanto de Estados Unidos como de Colombia. Yo mañana me voy a morir. Yo quiero que mi aporte de alguna manera sirva para las futuras generaciones, inclusive para mis hijos. Que ellos vean que alcanzamos en el país, primero que todo, una, no sé si paz, pero paz con justicia social. Habría que trabajar mucho en términos de eso, pero al menos el silenciamiento de los fusiles, y que empecemos a trabajar para generar una armonía de paz entre los colombianos. Teníamos las alas rotas, la vida se quebró. ¿Quién cuenta nuestra historia de dolor? ¿Quién tejerá los puentes hoy? Tuvimos que emigrar, nacer de nuevo. El tiempo en el reloj no acaba de contar la historia. No me reconocía en el espejo. Me fui muy lejos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.